Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Sí, muy buenas tardes. Abrimos hoy Me Importas Tú con la mirada puesta en las consecuencias de las elecciones vascas y gallegas que se celebraban ayer con ese triunfo, con esa mayoría absoluta del Partido Popular en Galicia y con el triunfo del Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco, pero con más complicaciones sin duda alguna en la comunidad autónoma vasca, ya que el PNV tendrá que pactar. Veremos a ver cuáles son también las consecuencias de esos resultados a nivel nacional y qué futuro le deparan a Pedro Sánchez en el Partido Socialista, con movimientos importantes y posturas críticas desde Andalucía. Susana Díaz, que hace pues unas horas se pronunciaba en relación con las valoraciones hechas por Pedro Sánchez. Enseguida, con varios analistas políticos, vamos a ver lo que han dado de sí estos importantes comicios. Pero no todo es política y también queremos disfrutar de otras cuestiones, como la festividad de San Fermín Chiquito. Ya saben que pues son las fiestas pequeñas de Pamplona que engrandecen el casco histórico de nuestra ciudad. Enseguida les ofreceremos un reportaje de lo que ha dado también de sí esta fiesta importante para los navarros. Y seguimos en el casco viejo, porque el casco pronto se va a convertir en una pinacoteca, una propuesta que hace la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo. Mientras, en el ensanche área comercial se propone para este viernes la celebración de Ensanche La Nuit. Miles de flores de vinilo animarán las compras diurnas y nocturnas en la ciudad. Y comienza, o ha comenzado recientemente, el curso escolar, y también se puede decir que comienza esa batalla contra los piojos. ¿Por qué no? Ha quedado erradicado ya este tema de salud o de hábito saludable. Enseguida charlaremos con el responsable médico de los laboratorios CINFA, Eduardo González Orzano, sobre este asunto que tanto preocupa a los padres fundamentalmente. Son estos algunos de los asuntos que hemos seleccionado para disfrutar de este tiempo con ustedes. Espero que sean de su interés. En unos instantes comenzamos. Abrimos ya nuestro debate, nuestra tertulia de análisis político y más análisis, verdaderamente con ayuda de dos analistas, dos profesores como son Ignacio Uría. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido. Nacho, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Supongo que, siguiendo con pasión los resultados de las elecciones ayer, ¿no? Sí, por supuesto, muy interesantes, sobre todo en el País Vasco, claro. Así es, porque hay que ver qué decisión adopta el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Sí, sí. Pero se van aclarando un poco las cosas, ¿no? También hablaremos. Bueno, damos también la bienvenida y las buenas tardes a Juan Mari Sánchez Prieto, también profesor, analista político. ¿Cómo estás, Juan Mari? Bienvenido. Gracias por tu compañía y por estar hoy con nosotros, aunque sabemos que son días también de intensidad en las universidades, con mucho trabajo, así que lo agradecemos doblemente, ¿no? Gracias, Mari. Bueno, en primer lugar, miramos a Galicia. Rotunda victoria del Partido Popular y Núñez Feijóo, que se postula quizá como el sucesor de Mariano Rajoy. ¿Qué posibilidades hay de esto? ¿Qué primeras consideraciones podríamos hacer de Galicia, en primer lugar, Nacho? En las elecciones en Galicia, se han cumplido bastante bien los sondeos que existían. Quizá la cuestión de Podemos, el famoso sorpaso de Podemos al Partido Socialista ha sido con menos diferencia de lo esperado. Pero la victoria del Partido Popular ha sido apabullante. ¿Qué va a pasar con Feijóo? Pues teniendo que hablar de dos gallegos que se están jugando el puesto de aquí a futuro, pues siempre es difícil, pero está claro que el que tiene poder territorial termina teniendo también el poder en Madrid, ¿no? En los partidos. Entonces, parece que sí, que Feijóo se postula con claridad. Sí, miremos también a Galicia en primer lugar. Juan Mari, primeras valoraciones, esos resultados, ese triunfo rotundo, ¿no? Como decimos, de este líder político y las consecuencias que puede tener en el Partido Popular. Bueno, un triunfo sí, esperado y dudoso, porque todo el debate político nacional también se proyectó sobre estas elecciones autonómicas. Y ya he sabido que el Partido Popular o gana por mayoría absoluta o concita una alianza anti-PP
que aunque pueda pecar de incoherencia interna, puede ser muy efectiva en términos desestabilizadores. Y la apuesta yo creo que había en Galicia en estas elecciones concretas era a ver si, aunque fuera por un solo voto, por un solo escaño, el PP perdía esa mayoría y podría haber planteado un debate al día siguiente muy distinto. Por tanto, después de dos mayorías absolutas, dos legislaturas gobernando en un contexto complicado como ha sido el europeo y el español en estos últimos 8 años, tampoco estaba nada claro esa victoria. O incluso el propio líder había manifestado cierto cansancio o incluso dudas sobre si presentarse o no. Por lo cual yo creo que en ese contexto todavía tiene más valor no solamente que haya mantenido el número de diputados, sino que haya incrementado porcentaje y votos absolutos, y por supuesto que eso puede tener una consecuencia en términos de mostrar, ciertamente es el feudo, junto con Castilla y León del PP, la fortaleza del Partido Popular, que contrasta con las debilidades también manifestadas en las elecciones, particularmente del Partido Socialista, que habiendo presentado un candidato muy afín, digamos, al actual secretario general, pues no ha podido evitar una derrota, el sorpaso y una pérdida de escaños significativa. El Partido Socialista, el gran perdedor de estas dos elecciones, ¿no? Tercera fuerza en Galicia, cuarta fuerza en el País Vasco, descalabro, declive del Partido Socialista. Bueno, ¿qué sensaciones tenéis, no? ¿Qué futuro le depara a este partido? ¿Qué debe hacer Pedro Sánchez, que anuncia Congreso, anuncia primarias? Desde Andalucía ya se está dando un toque, valga la expresión, a Pedro Sánchez. No están de acuerdo, Susana Díaz ya lo ha dicho, no está de acuerdo con el planteamiento que hace el actual líder del Partido Socialista. ¿Qué pasa en uno de los partidos principales en nuestro país? ¿Por qué este declive? La llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General hace 2 años pues se ha saldado con que de las últimas 7 elecciones que ha habido, contando las municipales, autonómicas, las repeticiones, bueno, pues el PSOE ha perdido 6 de las 7, salvo en Andalucía. Se produce un declive progresivo y el secretario general y Pedro Sánchez pues opta una vez más por la patada al balón y ir hacia adelante. Es difícil saberlo, la situación es convulsa, hay una oposición ciertamente, pero nadie le quiere poner el cascabel al gato y aunque Susana Díaz continuamente parece que surge como una posible alternativa, lo cierto es que, no sé si por falta de confianza, por falta de apoyos o las dos cosas, no termina de dar el paso. Van a ser unas semanas muy movidas en el PSOE y bueno, y afectará porque la debilidad del PSOE al final demuestra en parte la debilidad del propio sistema actual y también, ¿no?, la incertidumbre de saber si efectivamente, si fuéramos a unas terceras elecciones, qué ocurriría con Podemos y si habría un trasvase de votos, ¿no?, de nuevo, ¿no?, del Partido Socialista hacia Podemos. Dificultades, en cualquier caso, en Ferraz. No, desde luego, ¿no? Congreso y primarias se comprenden en este contexto, da un paso firme Pedro Sánchez, algo que quizá también está sorprendiendo, ¿no? El mantenimiento en una postura, algunos consideran un bloqueo, otras personas consideran, bueno, pues que verdaderamente está siendo, o al menos no contradictorio, ¿no?, en cierta medida. Ese movimiento de timón, ¿para qué puede servir? ¿Cómo lo contemplas, Juan Mari? Bueno, contradictorio depende de qué contexto si uno pensara en el contexto inmediato de una derrota, hasta podría parecer convocar un congreso, puede ser un revulsivo, pero vamos a ver, el debate en torno al Congreso Socialista se lleva arrastrando 1 año y medio y hasta ahora el argumento introducido por la propia dirección era separar lo que podría ser ese planteamiento de un congreso de la gobernabilidad. Vamos a resolver la cuestión del gobierno y luego abordaremos un congreso de renovación, de regeneración, etcétera. Que de repente la propia dirección que ha introducido y defendido ese argumento de un giro absoluto no se puede entender más que desde el interés personal. Y yo creo que aquí es donde está realmente la cuestión. Lo que a lo mejor algunos podían, o han escrito, analistas, o hemos escrito, dudando un poquito realmente del liderazgo de Pedro Sánchez en términos, hay que olvidar que cuando él coge la rienda del partido es porque con las
últimas elecciones de Rubalcaba se empieza a producir un declive, y es una manera de plantear ese revulsivo. Ahora, basta ver los editoriales incluso de la prensa de hoy, estamos reduciendo el debate a una cuestión de intransigencia personal, de supervivencia personal, donde el interés propio o incluso el de la facción, porque ya hemos entrado paradójicamente en una dinámica no ya partidista, sino de facciones dentro de los partidos, no solamente dentro del PSOE, eso hace que la situación sea realmente complicada, pero yo creo que habría que volver a recuperar la perspectiva y no olvidar, bueno, que no se puede plantear una lucha de facciones e intereses personales en un contexto precisamente de dificultad de un país, en el marco por una crisis y con una parálisis de un gobierno que parece que no tiene fin. Hemos pasado ya 2 elecciones generales, vamos a ir a una tercera por defender un puesto o una posición dentro de un partido. Que el debate se haya generalizado en esos términos a mí me resulta preocupante y también decepcionante. Si esa es realmente la derivada última de la nueva política y del afán de regenerar la política española. Sí. Si miramos los resultados del País Vasco, ¿qué ha votado en la comunidad autónoma vasca? ¿Ha votado estabilidad, concediendo mayor apoyo, más votos para el Partido Nacionalista Vasco, a pesar de que no ha logrado los votos necesarios para gobernar en solitario y puede requerir al Partido Socialista, puede requerir al Partido Popular, que se ha quedado con 9 escaños? ¿Qué ha votado el País Vasco realmente? El candidato, el actual Lehendakari, pues es un buen candidato, es una persona que se ha manifestado moderado en sus planteamientos sin renunciar a ellos, pues teniendo un gesto hacia el votante tradicional, y por otra parte ha sido una legislatura que contrasta con la situación en Cataluña, no solo por la cuestión soberanista que se está produciendo allí, sino por la situación de un partido, digamos, hermano, ¿no?, como era Convergencia y Unión, y que está en una situación terrible. Ese voto de la sensatez que decía Andoni Ortúzar ayer, pues parece que, unido a una situación económica en la que el objetivo, pues como decía ayer Urkullu, era bajar del 10% en el paro, por ejemplo, pues hace que... Eso fue bastante destacado, ¿no? Porque sí. Si bien España, el resto de España tiene un 20% de paro, en el País Vasco tiene un 12%, él habló de bajar del 10%. Sí, entonces... Eso no es casualidad, quiero decir, es un mensaje, sabe que todo el mundo le está viendo. Pero el Partido Nacionalista Vasco ha jugado sus bazas pues a la estabilidad, a la sensatez, al continuar pues unas políticas sociales que también se han implementado con el apoyo del Partido Socialista. Y en una situación tan difícil, pues el votante tradicional del partido pues ha vuelto a depositar su confianza en el PNV, y indudablemente la polarización entre Bildu y Podemos, que no hay que olvidar que ha perdido prácticamente la mitad de los 300.000 votos, 330.000 creo que tuvo en las generales, pues hace que, bueno, ha habido un cambio, pero menos de lo esperado. Esos 12 escaños, ¿no?, para Podemos en el 11 escaños al final en el País Vasco, ese Podemos con Pili Zabala, que ha irrumpido, ¿no?, también como otros líderes, otras mujeres, bueno, pues en el País Vasco. Pero movimientos, el PNV, ¿hacia dónde, no?, puede ir? ¿Hacia el Partido Popular, hacia el Partido Socialista? ¿Qué tipo de acuerdo sería más conveniente quizá para la estabilidad del País Vasco, y que luego, bueno, pues también va a ser mirado, por supuesto, en Madrid? Juan Mari. Bueno, el PNV, como decía Nacho, pues la verdad que lo tiene bastante fácil, porque 29 escaños, aunque el último fueran por 80, bueno, de 29 es importante, porque la suma de Bildu y Podemos, donde efectivamente hay porosidades, aunque no se puede decir que sean aliados naturales, hay porosidades y trasvases de votos, da 28, me parece, es decir, no da 29, es decir, ni siquiera la suma de esos escaños, 17 más 11, supera al PNV. Por tanto, el PNV ni siquiera yo creo que necesita ahora mismo un apoyo positivo, un pacto de legislatura, ni con el PSOE ni con el PP,
que también es paradójico, que todo el mundo lo ve por supuesto. Aquí ya nadie habla de un frente soberanista en el País Vasco, fruto pues, de esa sensatez y de esa capacidad de traducir y priorizar hasta el vocabulario. Autogobierno es bienestar. Caray, entonces ya hemos cambiado el debate, soberanista o el debate nacional, lo estamos introduciendo en una dinámica social. Por tanto, puede apoyarse en uno, puede apoyarse en otro, puede no apoyarse en ninguno en un pacto de legislatura, entendiendo que se van a abstener, indudablemente, el PSE o el Partido Popular. Creo que lo tiene a placer, para no ser discutido, sin que se pueda hablar de una hegemonía dentro de ese multipartidismo vasco, pero su posición no es discutida, ni debe preocuparle. Yo creo que es... yo no puedo decir lo que haría yo si fuese Urkullu, pero no tiene por qué precipitarse. Sí. Bueno, hoy hemos escuchado también a representantes parlamentarios de Navarra, hemos estado en el Parlamento de Navarra y vamos a escuchar de nuevo, si os parece, la opinión también de las diferentes fuerzas con presencia en el arco parlamentario de nuestra comunidad. Lo vemos. Unos buenos resultados para Euskal Herria Bildu. Hay una mayoría muy amplia, 57 de 75 parlamentarios, el 75% de la representación parlamentaria está a favor del derecho a decidir. Nos consolidamos como fuerza electoral crucial a nivel estatal y esperamos que Pedro Sánchez tome buena nota y deje de refugiarse en los 4 que le hacen la corte y escuche de una vez a sus votantes, que se lo han dicho bien clarito. Son unos malos resultados para el Partido Socialista. Los motivos son muchos, desde el ruido que ha habido interno hasta pues la irrupción de nuevas fuerzas políticas, a la abstención. Yo creo que Pedro Sánchez no se presentaba a las elecciones ni de Euskadi ni de Galicia. Malos resultados, como bien decía María Chivite. Se habla del ruido interno en el Partido Socialista. Posible relevo, en este caso, se intuye, sería quizá más conveniente un paso atrás de Pedro Sánchez en favor de otra figura. Ahí podría estar la clave, el papel de los varones, la relación que ha tenido el actual líder Sánchez con los varones, con figuras importantes del socialismo en nuestro país. No parece que vaya a retirarse ni siquiera después de estos resultados, a los que fiaban todavía parte del discurso de recuperación, ¿no? La cuestión es que, así como en el Partido Popular, sí parece que hay un cierto banquillo, ¿no?, en el que ahora al que ha entrado Feijóo, la propia vicepresidenta del Gobierno. En el Partido Socialista no está claro quién podría capitalizar una retirada de Pedro Sánchez, y además el partido también dirá, bueno, pues en esta situación nos has metido, solucionalo tú, y si hay que ir a unas terceras elecciones y vamos y perdemos todavía más diputados, pues bueno, ya tenemos una cabeza clara que cortar, ¿no? Yo me parece que él continuará adelante, porque hasta ahora no ha dado ninguna señal de duda de que estará hasta el final en la Secretaría General. Otra cuestión es lo que vaya a pasar en los próximos días, pero siempre se habla de las rebeliones internas y al final, en fin, no, marcarse es difícil, sobre todo cuando no hay un candidato claro. De alguna manera, sé que es extrapolar quizá mucho los datos, ¿no?, pero puede estos resultados, tanto en el País Vasco como en Galicia, nos puede hacer pensar o poner en espejo Navarra algo de los datos, de las conclusiones o consideraciones que encontramos, por ejemplo, en el País Vasco, nos permitirían también hacer, una extensión a unas posibles elecciones en Navarra, unos resultados en nuestra comunidad. ¿Se puede intuir algo de la perspectiva de voto que hemos visto, esa radiografía electoral? Bueno, yo antes de entrar a eso, sí jugaría más bien con los movimientos que se están produciendo, porque aquí no olvidemos que hay un cuatripartito donde se sustenta en Geroa Bai, cuyo referente principal es el PNV, aunque sea un conglomerado más complejo, Bildu, Podemos. Ese planteamiento no ha estado en ningún momento en el debate vasco, o incluso los resultados de ayer, de cara a lo que pueden ser los movimientos que ha anunciado Pedro Sánchez de un gobierno alternativo con Podemos y la abstención de los nacionalistas. Eso cómo se podría compatibilizar con un apoyo al PNV, que parece que está buscando incluso para tener protagonismo y ocultar lo que es lo principal de ayer, el derrumbe del PSE
en el País Vasco, cuando es un partido de gobierno y referente incluso de los constitucionalistas. El PP en ese sentido ha resistido mucho mejor y ha empatado, jamás habían tenido los mismos diputados. Por lo tanto, aquí, digamos, hay lógicas que tendemos a compartimentar sin ver las contradicciones que tienen entre sí, porque si hubiera una cierta, digamos, también coherencia, ¿qué habría pasado si ayer saca Bildu un voto más, que un escaño más, y pudiera haber dado una mayoría alternativa de Podemos, Bildu y PSE? Que sería incluso más coherente con lo que podría ser el planteamiento luego de búsqueda de un gobierno anti-PP. Entonces, a lo que voy, es decir, aquí estamos en piezas de un puzzle que no siempre contemplamos conjuntamente y que son contradictorias con debates particulares. Entonces, en ese sentido, bueno, la fórmula navarra, aunque a veces ha dicho que se puede exportar fuera, incluso a nivel español, es es muy peculiar y no tiene ni una proyección inmediata, ni siquiera en el País Vasco, y desde luego con estos resultados, esa fórmula en España sería la manifestación más evidente de que aquí la lógica del poder, la lógica de la facción y el interés de la supervivencia de los líderes primaría sobre cualquier racionalidad en términos de representación de intereses generales. Sí, de las frases gruesas, ¿no?, que dicen todos los representantes. Y de lectura de la lógica de las mayorías. Sí. No cualquier aritmética parlamentaria manifiesta posibilidades reales, coherentes de gobierno, y esto, mientras no lo aceptemos todos, me parece que estamos en una situación no ya de bloqueo, sino de ceguera preocupante. Y yo creo que de cansancio ciudadano. No ya como analista, que es nuestro trabajo, pero si a mí me preguntas como ciudadano, yo estoy, no sé si puedo decirlo, un poco aburrido. Un poco aburrido, con sensación de que en un año... Una sensación general, ¿no?, de hartazgo en la sociedad, de incluso haber perdido el interés, incluso, ¿no?, por seguir con detalle los pasos políticos, incluso a las personas que trabajamos o estamos en este entorno, ¿no?, que, bueno, pues quizá ya no satisface tanto la actualidad y actividad política, no satisface intelectualmente, porque es verdad que no vemos la posibilidad cercana de desbloqueo. Nacho, ¿coincides de alguna manera? ¿Tienes otro análisis de quizá una transposición de los resultados en el País Vasco a Navarra con el cuatripartito liderado por Uxue Barkos? El cuatripartito existe porque era un diputado foral más, y porque si el partido, si Geroa Bai pudiera o tuviera una situación equivalente a la del Partido Nacionalista Vasco, en ningún caso se hubiera unido a Bildu ni a Podemos, ¿no? Porque desde el punto de vista ideológico y también económico, pues tienen serias diferencias. La cuestión también es, y es la realidad de Navarra y también la que pasa en el conjunto nacional, es que el sistema electoral ya no sirve para la realidad política con diferentes partidos. Entonces, en ese aspecto, pues nos hemos puesto la soga nosotros mismos. Sí, existe una carencia clara, ¿no? Hasta ahora hemos conocido el bipartidismo, ahora cambia la fórmula, es imprescindible en principio, ¿no?, el juego o el intercambio de apoyos entre diferentes formas, y entonces... Bueno, y entonces ocurre que se van a fórmulas legales o a disposiciones como las que existen en el Parlamento Vasco, donde en la investidura o votas a favor o te abstienes, con lo cual el partido que ha ganado va a ser el que va a gobernar, y que si eso se diera a nivel nacional, pues no estaríamos en esta situación, independientemente de quién ha ganado. Entonces, el País Vasco, como ocurre como Navarra, nadie ha tenido nunca una mayoría absoluta, el propio discurrir de la vida te ha obligado a adaptar tus normas para que haya gobiernos a la situación en la que te has encontrado siempre, ¿no? Ahora ocurre en Madrid. Y bueno, pues el bloqueo deriva en parte también del propio sistema electoral que tenemos y de elección de candidatos. Yo añadiría una breve reflexión, y es que si aquí, en las elecciones últimas y durante el año anterior, primó y con qué fuerza el discurso del cambio después de una hegemonía de 30 años, del antiguo régimen, el viejo régimen, toda una tecnología tremenda que tenemos aquí acuñando, en el País Vasco
el discurso del cambio, o en Galicia, el discurso del cambio no solamente no ha estado presente, sino que al contrario, como decíamos al principio, ha sido la búsqueda de la estabilidad, y también de la continuidad, y de la capacidad también, ¿no?, de recambio y renovación de discursos, pero desde dentro, sin peligrar. Bueno, y esto pues también incluso pues habría que valorar si a lo mejor dentro de 3 años en Navarra se puede imponer también después. Y no hago juicios ahora en función de la acción o el desgobierno o los aciertos de este gobierno, sino simplemente por un cambio de ciclo, porque esto también surge en el momento de mayor hartazgo de la crisis, pues vamos también a primar continuidades, estabilidades y fenómenos pues como Podemos, o incluso como el Abay, pues puedan desinflarse. Y de hecho, pues no, pues las elecciones inmediatas generales han dado alguna muestra de que partidos que han podido, que están ostentando un liderazgo, son elecciones distintas, pero han perdido apoyos de una manera muy rápida y súbita. Así que yo creo que también es una lectura que podemos hacer de lo de ayer. Claro, desde luego, la política nunca es estática, pero ahora menos que nunca, ¿verdad? Está en pleno movimiento y parece ser que así va a seguir, ¿no? Con, bueno, pues vaivenes en fuerzas tan importantes como el Partido Socialista. Muchas gracias, Nacho Uria, por estar con nosotros. Un placer encontrar esas claves, profundizar en ellas. Juan Mari Sánchez Prieto, gracias también. A ti, un placer volver a veros. Gracias. Nosotros vamos a seguir después de una breve pausa con otras historias que nos alejarán de la política y nos acercarán a otras facetas de la vida.